Bienvenidos. Bueno, esta es otra de nuestras reuniones científicas, reuniones académicas de los días, el primer jueves hábil de cada mes. Es para mí un placer porque esto nos está marcando una continuidad en nuestras tareas académicas. Hoy vamos a, bueno, ya los va a presentar el doctor Marcelo Shapira, al doctor Carlos Engel y al doctor Gastón Perman. Y yo quiero recordarles que está todavía vigente la inscripción para el Congreso Mundial IAGG 2022, que es un evento que está organizado por la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Asociación Gerontológica Argentina y la IAGG, la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Bueno, no quiero demorarlos más. Vamos a cederle la palabra al doctor Marcelo Shapira, que va a hacer las presentaciones de la mesa del día. Gracias por estar presente y bueno, luego hablamos. Bueno, gracias Julio. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente aquí coordinando esta reunión con un tema muy lindo y que para mí es clave en la geriatría, que es esa visión sociosanitaria, gerontológica, de ese grupo de gente que trabaja con nosotros día a día, codo a codo, y que nos ayuda muchísimo en la tarea con los adultos mayores. La idea de hoy, del evento de hoy, es plantear dos visiones y que esto sea un punto de partida para que todos los que nos están escuchando piensen cómo poder trabajar de una manera, no les digo igual, pero sí quizás semejante, o empezar a plantear la necesidad de un trabajo de este índole. Y para eso convocamos al doctor Carlos Engel, que él es médico clínico, él es geriatra, que coordina todo el sector público en la provincia de Salta vinculado con la geriatría, que nos va a dar su experiencia, y al doctor Gastón Perman, que es médico clínico, que trabaja en mi hospital, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y que venimos ya hace años, y él viene coordinando este programa sociosanitario, y también nos va a dar la visión. Sí, estamos innovando en una manera de transmisión diferente a través de YouTube. Ustedes nos están viendo por YouTube. Van a ver que existe un chat, que donde nos van a poder ir haciendo en el transcurso de las presentaciones las preguntas. Nosotros vamos a ir levantando sus preguntas y las vamos a ir haciendo a los expositores. Así que bueno, ténganos paciencia, es un sistema diferente, no es difícil para nada, pero practiquen un poco, hagan las preguntas y seguro todos vamos a aprender muchísimo. Así que muchísimas gracias Carlos y Gastón por estar aquí hoy en la reunión. Bueno, si querés Carlos ir entrando ir compartiendo la pantalla. Ok. Fíjate a ver si podés. A ver. Ahí va queriendo. ¿Está? ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Bueno, si te parece, comienzo, ¿sí? Dale, empezamos. Gracias. Una preguntita, Marcelo, ¿de cuánto dispongo? ¿De 15 minutos? Y ¿Me dijiste? aproximadamente 20. 20 minutitos. Bueno, muchísimas gracias primero a Julio, a vos, a los amigos de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría por la invitación. Para mí es un gusto que ustedes nos den un espacio para poder mostrar algunas de las cosas que hacemos y, como vos bien dijiste, contrastar realidades, ¿no? Y mostrar el trabajo gerontológico que por ahí en los ámbitos públicos se vienen llevando adelante. Espero poder hacerlo en esta presentación. Bueno, saben que me presentaste, yo vivo en la provincia de Salta. La provincia de Salta es una provincia muy particular, digo por su situación estratégica, una provincia que limita con 6 provincias y 3 países,
que tienen estas fotos, bueno, ahí retratada la ciudad de Salta. La ciudad de Salta es su capital y tiene aproximadamente unos 550.000, 56.000 habitantes, según las proyecciones desde el último censo. La provincia tiene 1.333.000 habitantes. Su porcentaje de envejecimiento es aproximadamente el 10,4% y tiene una tasa de institucionalización baja comparadas con otros países, es decir, plazas para cuidados permanentes o residencia de larga estadía es aproximadamente 0,5% de la población que vive en estas instituciones, ¿sí? Yo me desempeño como un supervisor de salud del sistema público, donde llevo adelante ya hace bastantes años la tarea de introducir esto de la temática de adultos mayores en un sistema que, bueno, tradicionalmente las provincias del NOA han trabajado fuertemente en otras poblaciones, materno-infancia, desnutrición, y hay todo un viraje, digamos, hacia el enfoque de enfermedades crónicas y también personas mayores, ¿sí? Y bueno, hay algunas cosas que ya tengo tomadas, digamos, de varias conferencias, pero estamos en esto, ¿no? En renovar la atención primaria de la salud, en renovar la mirada, digamos, hacia una APS que responda a las enfermedades crónicas, que salgamos de la lógica esta de las enfermedades transmisibles y el enfoque de la atención a demanda y demás, hacia una APS que responda a las demandas de los adultos mayores y que abordemos algunos aspectos de la salud de las personas mayores, como la salud mental, las condiciones geriátricas, la sexualidad, el dolor. Bueno, en eso venimos trabajando de la mano de varias personas, ¿sí? Y básicamente tomábamos estos 3 puntos, es decir, que esto lo tomé también de algunas presentaciones de OPS, que las políticas públicas en el envejecimiento deberían tener 3 patas: la atención primaria de la salud, o el primer nivel de atención, no es exactamente lo mismo, pero el primer nivel de atención, que es el centro de salud. La ciudad de Salta la ciudad tiene 63 centros de atención primaria, siendo que es la puerta de entrada, ¿no? de la atención en general. Estos son centros de salud polivalentes, constituidos por distintos equipos médicos, psicólogos, nutricionistas, trabajadores de la salud, trabajadores sociales. La pata de investigación, que nosotros hemos hecho algo en esto, y el enfoque hacia los cuidados permanentes, las instituciones, sobre todo las residencias de larga estadía. Estas son los 3 enlaces en los que venimos trabajando. Y a la mirada médica de la atención había que ponerle el enfoque gerontológico, trabajando en estas 3 patas básicamente, que es promoción de la salud, un enfoque que llevan adelante todo el equipo en general, la promoción de la salud, la prevención y el abordaje de la enfermedad crónica y las enfermedades del envejecimiento, y que los centros tengan también mucha participación comunitaria en 2 ejes que ya voy a mostrar más adelante, que es básicamente el envejecimiento saludable y la actividad física, y el apoyo a familias, ¿sí? Esto es algo, esto por lo menos está así escrito desde el diseño, y es nuestro desafío tratar de conducirlo hacia eso, ¿sí? Bueno, y básicamente nuestro espacio tiene 2 grandes desafíos, que es trabajar en las prácticas preventivas y en la asistencia de la vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, esto es un poco la visión del espacio donde yo me desempeño. Ustedes ven que estos son los ejes transversales: desarrollar estrategias integrales que promuevan el envejecimiento activo, implementar líneas. Bueno, esto es lo que está escrito en el plan de gobierno, digamos, de la provincia. Desde el 2016 esto ya se logró incluir dentro de las estrategias provinciales del cuidado, ¿sí? Bueno, y hay aliados, obviamente, estratégicos para llevar adelante estas actividades, que tienen que ver con, bueno, los trabajos que uno hace con los municipios, con la Universidad Nacional, con distintas ONG que se ocupan, digamos, de trabajar el área de mayores,
con algunos programas de financiamiento que tienen los ministerios, como es Sumar, Redes, bueno, con programas de formación de recursos humanos, las residencias concretamente, y la dirección del primer nivel de atención. Estos son, creo yo, las principales. Después, por supuesto, hay otros actores que uno puede enlazarse y trazar algunas estrategias, pero es con quien más nos vinculamos. Y estas son un poco algunas fotos que yo quisiera mostrar. Cuando hacemos estrategias de promoción, a veces lo hacemos en espacios públicos, con campañas de detección de sedentarismo y sobrepeso. Bueno, acá personas que se les mide algunos parámetros antropométricos, perdón, peso, talla, perímetro de cintura, la estrategia de Tai Chi. Esto es algo divertido que hacemos a veces en plazas, para mostrar flexibilidad, ejercicios contra caídas, para prevención de caídas. Bueno, herramientas de difusión que están en los centros de salud y que tratamos de acercarlos a los centros de salud, que son folletería para la consejería de lo que es promoción del envejecimiento activo, medidas para la prevención de caídas, y también otro tema que trabajamos son pautas de manejo para el cuidado de pacientes con demencia, que esto se trabaja, ¿no? El trabajo es multidisciplinario, lo abordamos. Acá se hizo una cosa muy interesante, tratando de fortificar a un hospital con todo su equipo, que es el hospital principal de la ciudad, que es el Hospital San Bernardo, que ha creado un consultorio de demencias y que tiene, digamos, semanalmente talleres de estimulación a cargo de neuropsicólogos. Y copiando otras iniciativas que se llevan adelante en otras ciudades, las neuropsicólogas de este servicio trabajan una vez al mes por ejemplo, visitan museos de la ciudad para interpretación de distintas obras de arte con pacientes con deterioro cognitivo, ¿no? Esto es algo que lo hacemos, y bueno, ahora particularmente se lo está relanzando en este año. Bueno, capacitación a recursos humanos, distintas fotos a distintos niveles. Acá ustedes pueden ver, estos son agentes sanitarios. El agente sanitario es un trabajador comunitario que está incorporado al sistema de salud, que es en algunas áreas de mucha vulnerabilidad de la provincia, que son muchas, que es el que lleva, digamos, el que toma contacto directo con las familias. Estas son todas capacitaciones a agentes sanitarios, ¿sí? Con ellos llevamos adelante algunas investigaciones también, como fuera validación de herramientas de vulnerabilidad. Y esto, bueno, ahora más que nunca vigente, que por las campañas de inmunización y vacunación, las estrategias de vacunación, que es algo muy fuerte, que se trabaja también en todos los grupos etarios, pero que estas son personas mayores de la puna salteña. Para hacer esto hay un agente sanitario que recorre horas, ¿no? Horas en una mula o a pie, a veces en sendero, para llevar una vacuna a estas personas que están en parajes y que, bueno, respetamos su identidad, su idiosincrasia, su decisión de vivir en parajes al cuidado de los animales, ¿sí? Hemos trabajado instrumentos de difusión y quisiera contar dos experiencias que han sido muy lindas, que bueno, ahora nos volvimos a presentar. Estos programas requieren financiamiento, reclutamiento de recursos humanos, enfermeros, agentes sanitarios, y también nutricionistas, que ha sido la experiencia del autocuidado. El autocuidado ha sido una iniciativa que hemos llevado adelante en centros de salud, decía, con la idea de que las personas mayores conozcan más sobre sus condiciones crónicas y que se fortalezcan en el manejo de sus propias condiciones, ¿sí? Acá ven ustedes, son fotos de talleres que hacíamos con personas, talleres donde también bailábamos, pero sobre todo dictábamos clases de nutrición saludable, dolor, sexualidad, conozco mis metas si soy hipertenso. Bueno, eran 8 temitas. Las personas asistían a estos talleres y al final les entregábamos un diploma, algo representativo, ¿no? Que habían asistido a talleres de autocuidado
como ven en esta foto que está atrás. Esto fue hace unos años, pero ahora nos hemos presentado junto a un financiamiento que sacó la universidad y yo creería que esto se va a aprobar para volver a replicar el autocuidado en centros de salud de la ciudad. Y esto fue una experiencia que, bueno, el año pasado OPS la reconoció como una experiencia innovadora. Nos invitaron a un taller que fue la de desarrollar una estrategia que se llamó Centro de Salud Amigable con las Personas Mayores. El proyecto Centro de Salud Amigable con las Personas Mayores tenía un punto de partida. Nosotros, así como había iniciativas de Centro de Salud Amigables con la mamá y el niño o con la lactancia materna, dijimos, bueno, ¿por qué no trabajar algo que los centros de salud, que vuelvo a decir es la clave del primer nivel de atención, se conviertan en centros amigables? Y bueno, fuimos a buscar un poco la literatura y había una herramienta ya en el 2008 en inglés de la OMS que no estaba totalmente desarrollada, que tenía más que nada guías, y nosotros la reformulamos con el asesoramiento técnico de muchas personas, incluso miembros de la sociedad, para trabajar tres ejes fundamentales, que era derribar barreras arquitectónicas. Muchos centros de salud, ustedes lo van a ver en fotos ahora, no están adaptados a alguna discapacidad o alguna situación, del mismo momento en que a veces tienen bancas, esas banquetas de madera, ¿no? Sin respaldo, sin apoyabrazos, que por ahí para una persona mayor no es lo ideal, hasta barreras personales y de la comunicación, que es sentarse con un administrativo y explicarle, digamos, a un administrativo qué significa una persona mayor, por qué requiere otro lenguaje, cómo llegar hacia ellos. El otro tema era organizar los servicios hacia la gestión de una enfermedad crónica, es decir, gestionar turnos para personas mayores, protegerlos, aplicar guías de práctica clínica, y desarrollar sistemas de referencia y contrarreferencia, ¿no? Es decir, cuando una persona mayor compleja o con demencia, por ejemplo, era captada, y obviamente el sistema de salud en el primer nivel no tiene las condiciones o la preparación, porque, a ver, no hay muchos geriatras en Salta, se generaba una derivación hacia a un nivel de referencia mayor. Y las actividades comunitarias era promover el envejecimiento activo. Bueno, estas son algunas fotos. Ustedes ven rampas de acceso dañadas. Acá se trabajó con arquitectos que supervisaban centros de salud y que tomaban en cuenta los arreglos que había que hacer. Ustedes ven, estas son las banquetas, que muchos de ellos se reemplazaron por sillas con apoyabrazos. Entregamos monitores, entregamos consolas de música, entregamos... Este proyecto tuvo financiamiento, ¿no? Por supuesto, de un financiador que fue Redes. Entregamos proyectores para que se hagan charlas comunitarias. Y esta es una foto, esta es una psicóloga que trabaja con nosotros, que se llama María Rosa Ramallo, capacitando administrativos en lo que es la atención de la persona mayor, para salir de ese paradigma del gazalla, nosotros decíamos, ¿no? Del atrás, que fue una popular, digamos, representación que hacía Gazalla de un administrador público, a convertirlos en personas que podían ser amigables para personas mayores. Bueno. Y bueno, y esto es un poco lo que hicimos. Nos reunimos con directores, se compraron insumos, se capacitaron jefes de centros, bueno. Y estas son más fotos de ese proyecto, ¿sí? Trabajando con psicólogos, también la estrategia acá al equipo de salud. Fue una tarea muy linda, finalizó en la prepandemia. Hoy nos estamos presentando con este proyecto al Banco de Proyectos de la provincia. El Banco de Proyectos de la provincia son proyectos ya megaproyectos que compiten según el asesoramiento hacia la gobernación, porque requieren de más financiamiento. Obviamente, esto tuvo un financiamiento de nación, y ahora estamos presentándonos para que más centros de salud puedan trabajar esta estrategia, que fue muy bonita, ¿sí? Bueno,
creo que aprendimos algunas lecciones ya de algunos años, nos falta muchísimo, nos falta mucho, a nosotros nos lleva adelante el desafío de que muchas actividades que no se sostienen, lamentablemente, se caen. Entonces, seguimos con la idea de validar herramientas de rastreos cognitivos, estamos haciendo encuestas servicios, y bueno, y no puedo dejar de mencionar lo que ha sido nuestros dos últimos 2 años de trabajo, donde también hubo un fuerte trabajo gerontológico en lo que es el repensar lo que fue la asistencia y ahora el repensar la asistencia en las residencias de personas mayores, ¿no? Quizá nuestros últimos 2 años se han estado enfocados, lamentablemente muchas estrategias como la que mostré no se continuaron para poder trabajar en lo que ha sido el cuidado de las personas mayores en residencia de larga estadía. Bueno, sería una conferencia aparte hablar de lo que fue residencia de larga estadía. Yo puse quizás las últimas, donde hoy espero que terminando, o uno, no sé, se anima a decir ya con un escenario epidemiológico distinto, pensemos dónde estamos, ¿no? Porque los ministerios de salud nunca estuvieron tan involucrados como en la pandemia en lo que ha sido la coordinación de las residencias, ¿sí? Las residencias estuvieron, al menos en mi provincia, supervisadas por municipios y por su área de salud. Entonces, ahora nos cabe trabajar todo esto, que es una coordinación interministerial, intergubernamental, una participación decisiva del primer nivel. Esto ha sido muy importante. La pandemia se ha morigerado en su impacto porque el primer nivel de atención estuvo muy cerca de las residencias. Cuando hablo de primer nivel, hablo de vacunadores, hablo de enfermeros. Cuando había una denuncia de un caso positivo, había que evacuar a una persona a un centro de mayor complejidad, tratábamos de estar inmediatamente asistiéndolos, ¿no? Y yo creo que se morigeró el impacto, decía, porque tuvieron siempre una mirada de salud. Estas son algunas de las residencias donde se testeaba, se testeaba, se capacitaba, se testeaba tanto a residentes como a trabajadores. Y bueno, hasta las últimas fotos que ya vamos por ahora planificando cuarta dosis en personas mayores que habían sido vacunadas, ¿sí? Bueno, ya para terminar, estas son algunas propuestas que incluso este tema lo llevé al último congreso de la sociedad: asegurar cuidados de calidad, aprovechar un retorno de la inversión que se dedique a este fin, huir de la medicalización, garantizar un sistema de vigilancia. Son algunas de las iniciativas. Estamos repensando la telemedicina a residencias, como una oportunidad para que se sigan conectando con el sistema de salud, ¿no? Bueno, esto es alguna de las experiencias que yo quería mostrar, Marcelo, y bueno, no sé si me excedí en el tiempo, Bueno, pero espectacular, espectacular. Me encantó. Bueno, hagan las preguntas que deseen, las vamos a ir contestando al final de la segunda presentación. Gastón, si querés ir subiendo las diapositivas. Pero yo me quedé pensando lo que vos mostrabas en esto de los hospitales amigables, de las ciudades amigables con las personas mayores. Me quedé de los pensando un centros de poco en salud. eso, de los centros de salud de todo. O sea, uno lo puede hacer desde un centro de salud hasta un hospital o hasta una ciudad, ¿no? Sí, tal cual. Y me quedé pensando también cómo en el rol de la sociedad, la sociedad de gerontología y geriatría, o sea, cómo también podemos ayudar nosotros en difundir esto, que todavía estamos muy retrasados, y que en general, obviamente, ustedes lo hicieron con mucho esfuerzo y conseguir financiación, cuando en realidad la financiación va a terminar siendo, si uno lo quiere que esto dure a la larga, obviamente con recursos públicos básicamente, más que de financiación externa, que son en general finitos. Pero es como para pensarlo, me da la reflexión como para pensar de aquí en más, de cómo ir desarrollando en diferentes lugares de atención, que hoy por hoy es una deuda.
Así que lo seguimos pensando, que la gente haga sus preguntas y retomamos el tema al final después de la exposición de Gastón. Gastón, si quieres ir subiendo tu presentación, compartiéndola, ahí va. Avísame cuando está lista. Ahí está, ahí ya se ve perfecto, así que bueno, te escuchamos, Gastón, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Y está bueno esto como está armado, porque el ejemplo nuestro complementa un poco la visión de los distintos subgrupos de personas en los que se puede trabajar y beneficiar, complementa la hermosa experiencia de Salta. Entonces, la lógica es, les voy a contar un poco por qué desarrollamos este programa, les voy a contar cómo trabajamos y después mostrar algunos números que ejemplifiquen, digamos, los beneficios que esto le da a la gente y que quizás puedan inspirar en otros lugares a tratar de hacer algo similar. Entonces, esperen que tiene un cierto delay para avanzar. Bueno, mientras tanto, cuando la máquina tenga ganas de responder, les voy a seguir contando. El hospital, el escenario que teníamos en nuestra institución, que sirve a 180.000 personas, pero un tercio de las cuales son adultas mayores, es que teníamos, ahí está, tenemos un tercio de estas personas cuya salud está a cargo nuestro, son adultos mayores, y un porcentaje no despreciable, tienen problemas en su actividad de la vida diaria, o sea, relacionados con su fragilidad. Entonces, esta es una foto que simula la típica persona que está a cargo nuestro de su salud, deposita su confianza en nosotros, y que la ve su médico de cabecera, está bien, ella vive solita, tiene las actividades de la vida diaria, instrumentales también, las puede cumplir, pero de repente quizás tiene un evento como una caída, se fractura la cadera, y entonces ahí su situación cambia. Nosotros somos bastante buenos en la parte médica. A esta persona típicamente, el ejemplo, ¿no? Se lo opera, se va con su prótesis de cadera a su casa, y todo perfecto hasta que ella tiene que manejarse por su cuenta, que ahora ya no es independiente. Y eso lo vemos, es un problema a nivel mundial, pero nosotros durante mucho tiempo estábamos pensando cómo encararlo y no encontramos una solución porque típicamente esto es un problema social y no tanto sanitario. O para hacer las cosas bien a nivel sanitario tenemos sí o sí que adoptar una visión más amplia, más holística, incluyendo el aspecto social. O sea, alguien o ayudar a la estructura de cuidado de esta señora por lo menos el tiempo que permanezca con esa dependencia. Entonces, desarrollamos un programa que no solamente tiene que ver con las necesidades de salud de estas personas, sino también las necesidades sociales y la seguridad ambiental. Entonces, como en estas tres patas es donde hacemos hincapié. Armamos un equipo interdisciplinario, Marcelo, uno de los pilares más importantes de ello, pero digamos, típicamente acá somos algunos médicos, pero la mayoría son no médicos, ¿ok? Actualmente tenemos gerontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en nutrición, incluso profesores de actividad física, e instructores en salud. Digamos, una visión amplia, ¿ok? Con incluso la visión del equipo de salud ampliado, como les decía, profe de educación física, terapista ocupacional,
no solamente médico, enfermero o la típica que uno encuentra en los centros de salud. Entonces, tenemos medio lagueada la presentación, pero cualquier cosa, si ustedes no la ven, me avisan. Lo que hicimos es definir las dimensiones en que las íbamos a evaluar, ya dijimos son estas tres: médica, social y seguridad ambiental, pero a su vez dentro de cada una de ellas es qué cosas íbamos a evaluar y tratamos de estructurarlo, ¿ok? A tal punto que en algún momento dijimos, este va a ser como el núcleo de los cuestionarios que se usen en forma estandarizada para poder comparar la evolución en el tiempo, si íbamos mejorando o no, y que todos más o menos lo hagamos de la misma manera. Más o menos no, lo hagamos de la misma manera. Entonces entrenamos el equipo en esto y fuimos durante un par de años ajustando. A veces había cosas que encontramos que quizás no eran tan útiles y otras que sí era importante incorporar. Entonces, en esa prueba piloto fuimos detectando qué es lo que mejor servía como para hacer una evaluación, pero para que tengan una idea, esta evaluación que se hace en domicilio, o sea, vamos a la casa de estas personas con fragilidad, nos duran menos de 1 hora, ¿ok? En algunos casos 2 horas. Muchas veces la primera evaluación duró 1 hora y media, y después los contactos posteriores son un poco más rápidos. Entonces el paciente siempre en el centro, con su cuidador o referente, que puede ser un hijo, o quizás a veces en algunos es una persona que los mayores contratan, un cuidador, pero que es el nexo que tenemos como para hacer las distintas intervenciones. Entonces hay una persona que actúa, además del médico de cabecera, ¿ok?, que sea a nivel ambulatorio o en domicilio, es quien coordina la parte médica. Desarrollamos un rol que lo llamamos orientador sociosanitario, que es alguna de estas personas que les decía que si bien tienen distinta formación, cumplen un rol, este de orientador, que se encargan de los aspectos gerontológicos y sociales de la persona y el núcleo social que forma parte de su vida, ¿ok? Que es quien hace todas estas evaluaciones sistemáticas, e interactúa con quien corresponda del resto de los actores. Entonces, después de esto, lo que se hace es una evaluación, no solamente del riesgo médico, sino también el riesgo social, y en función de eso, distintos tipos de intervenciones. Ahí en lo que está verde ahí, por ejemplo, una persona que está muy bien físicamente y que tiene una familia continente, que se ocupa, que está atrás. Bueno, eso es de bajo riesgo, se le dan determinadas recomendaciones y punto. Por otro lado, quizás donde dice riesgo biológico, por ejemplo, bajo, pero a nivel social una persona que está totalmente aislada, que quizás tiene problemas económicos, que no puede garantizar no sé, la toma de su medicación o lo que sea, para nosotros es de alto riesgo. Entonces el tipo de intervenciones cambia. Lo de equipo ampliado está la persona, por ejemplo, esta señora que está con el andador, que no tenía otra familia, ¿okay? Tenía un marido que estaba internado por problema grave y estaba ella solita. Entonces, la cuidadora y una amiga muy cercana eran las personas con las que podíamos trabajar y se incorporan a estas intervenciones que vamos realizando. Entonces, por ejemplo, se trabaja en educación. En este caso, una persona con movilidad muy reducida, bueno, para prevención del desarrollo de úlceras por presión, se le da folletería al paciente y familia como para ayudar a que aprendan las competencias del manejo. Se trabaja en la medicación, en la conciliación de la medicación, si hay cambios, por ejemplo, una persona que se acaba de externar de la institución y vuelve a su casa, típicamente se generan problemas o confusiones con las medicaciones que antes tomaba, que le cambiaron. Entonces conciliamos la medicación, después a nivel crónico trabajamos en la adherencia y en algunos casos, cuando las situaciones lo ameritan, también la adecuación, que a veces hay determinados tratamientos farmacológicos que quizás conviene discontinuar
o cambiarlos por otro tipo de tratamientos. Se trabaja también en el uso de apoyos para la marcha, ejercicios y cosas que ayuden a la prevención de caídas, y la parte de la seguridad ambiental también, ¿no? Se revisa sistemáticamente todo el hogar y se le entrega por escrito a la persona o a su núcleo de cuidado las recomendaciones de qué cambios deberían hacerse para disminuir el riesgo de caídas o de accidentes. Entonces, esta es la lógica general, y en cuanto a los resultados, primero es el tipo de población que asistimos. Fíjense que en cuanto a la escolarización, 1 de cada 2 personas tiene escolaridad primaria, o sea que tienen importantes limitaciones para comprender algunas indicaciones, entonces se trabaja mucho en esto, ¿no? En que todo lo que quizás el equipo médico prescribe, indica, que pueda ser entendido y que pueda llevarse adelante, digamos, que efectivamente sea utilizado los tratamientos indicados. En esta foto que sacamos, 3 de cada 4 personas estaban con un seguimiento domiciliario y 1 de cada 4 estaban institucionalizadas, o sea, en residencias crónicas. Entonces, como ven, es una población con mucha morbilidad, carga de enfermedad pluripatológica en general. Interesante esta, de los primeros meses de implementación, las barritas de colores muestran que al principio esto se pensó, era como el nicho que pensábamos que estaba, que tenía quizás menos contención, porque decíamos, la gente en la internación, perfecto, tiene su manejo. En los que están en medicina domiciliaria, el conseguimiento domiciliario, también tienen su equipo tratante, pero hay algunos que están viniendo poco al médico de cabecera ambulatorio, que todavía no están en atención domiciliaria, pero ese es el nicho que nos parecía que con el que había que trabajar, que era como el más desatendido, si quieren, o el más vulnerable, el que tenía más dificultad de acceso. Pero rápidamente, como ven la barrita esta naranja, fue creciendo, fuimos ampliando esto y nos apoyamos, por ejemplo, con el equipo que coordina el doctor Shapira, que hace la gestión de geriatría en la internación, que ya nos contactan en la transición de los cuidados cuando se va a su casa o a una residencia geriátrica, como para garantizar esa continuidad del cuidado. Entonces, cómo fue cambiando el perfil de derivación y fue creciendo la cantidad de gente que está dentro del programa. Nos organizamos en forma georreferenciada, donde hay sectores, cada uno de estos colores, los puntitos son las personas y los pacientes incluidos en el programa, y las zonas de colores del mapa son las áreas donde trabajan cada uno de estos orientadores sociosanitarios. Como para nuevamente facilitar la continuidad del cuidado de un profesional con la misma persona a lo largo de su vida. Entonces, algunos de los resultados de los problemas que encontramos son todos problemas, para nosotros son todos rojos. ¿Okay? Rojo es como el semáforo. Entonces, después vamos midiendo cómo vamos mejorando la resolución de esos problemas. Entonces, por ejemplo, en problemas de conciliación, 70% los pudimos resolver en forma completa, 10% en forma parcial, o sea que se mejoran algunas cosas y otras todavía seguimos trabajando, y el 20% que a veces hay cosas estructurales que son muy complejas o que quizás tienen un médico particular que les indicó otra cosa, entonces se está trabajando en cómo hacer para terminar de resolver estas cosas. Pero en esta foto que sacamos, estas son lo verde, es lo que se mejoró completamente, de todo el 100% de lo que estaba mal, se mejoraron por lo menos la mitad. En adherencia, por ejemplo, se mejoró alrededor de la mitad, y un cuarto restante también en forma parcial. Entonces hay gente que todavía sigue con dificultades para tomar determinado remedio, por lo que sea, costos, o que se olvida, o que no se lo compró el familiar, entonces se va trabajando permanentemente, continuamente en ir solucionando estos problemas que existen, o a veces se van agregando otros nuevos, ¿no?
En caídas lo mismo, se redujo en un 41% las personas que se caían, y la tasa total de caídas se redujo en un 78% con estas intervenciones multifactoriales. Y lo mismo aquí tienen cómo se mejora la red de cuidado. Entonces nosotros, por ejemplo, dividimos por la sobrecarga del cuidador, que es como el preanuncio de que podría haber una complicación mayor cuando se termine de agotar el cuidador, que es el único sostén, soporte de la persona, el paciente que está incluido en el programa, pero también cuando la red de apoyo es insuficiente. Por ejemplo, una persona con una demencia que debería tener alguna supervisión permanente, quizás tiene alguien que lo va a visitar a la mañana, ¿okay? Pero el resto del día queda solo. Entonces, ¿cómo vamos trabajando en mejorar la cobertura, ¿okay?, de los cuidados en función de las necesidades de cada uno? ¿Okay? Y cuidado inadecuado es cuando las competencias de manejo de esa persona son inadecuadas. O sea, tenemos que entrenar a ese cuidador para que aprenda y pueda manejar los problemas que tiene la persona a cargo. Los resultados los publicamos, los pueden ver si quieren, después le piden al equipo de SAG y les pasamos el contacto, el trabajo. Y esto es el tiempo libre a una internación de las personas incluidas. Entonces, comparamos el mejor estándar de cuidado que teníamos hasta ese momento, okay, esto es en el año 2015, en donde la raya esta acerruchada azul mostraba eso, comparándolo con los resultados del nuevo programa. ¿Okay? Y si lo que está más arriba es mejor, es menos internación. Entonces, sistemáticamente demostramos la mejora respecto a las internaciones de este subgrupo incluido en el programa, y también la mejora de la calidad de vida, ¿okay? Que fue en total punta a punta de un poco más de 16 puntos, de 100. ¿Okay? Es un número muy significativo para la morbilidad que tienen estas personas. También medimos la satisfacción y fuimos aprendiendo en función de eso, y digamos, siempre fue muy buena la respuesta del paciente y cuidador o de la familia, siempre fue muy positiva, y en algunas cosas fuimos pensando cómo ir mejorando, que es lo que están viendo acá en la progresión de año a año, cuando íbamos midiendo cómo íbamos mejorando en alguna de estas dimensiones. Y también encontramos que el equipo de salud, los profesionales de la salud, también notaban que era un aporte valioso el que se le podía brindar, porque complementamos ese hueco que les contaba al principio, que quizás el equipo médico sabía muy bien lo que había que hacer, pero después había problemas en su implementación por quizás una red insuficiente de ayuda de la persona en cuestión. Entonces, también eso nos facilitó, que vayan conociendo cómo trabajáramos, facilitó la adopción y la escalabilidad del programa dentro mismo también de nuestra institución. Entonces, en síntesis, la disminución de reinternaciones fue del 48%, la satisfacción integral con el programa fue del 97%, y el ahorro económico que permitió estas internaciones que se fueron evitando y otras complicaciones que también por ejemplo, caídas y otros problemas farmacológicos, redundó en un ahorro que permitió volcarlo directamente a ampliar el equipo y escalarlo a toda la institución para que todas las personas elegibles pudieran ser seguidas. Así que bueno, espero que les haya gustado y estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. Gracias Gastón. Bueno, muy lindas las dos presentaciones. Las dos presentaciones muy buenas. Quizás bueno, lo que queríamos lograr era tener estas dos visiones. Quizás en nuestro hospital una visión muy particular, quizás lo tuyo, Carlos, mucho más vinculado a lo social. Y empezamos con alguna pregunta para los dos. O sea, ¿cuáles ustedes creen que fueron
sus principales barreras o dificultades para poder llevar a cabo estos proyectos. Quizás con una visión amplia, decir, bueno, qué cosas uno tiene desde cambiar una metodología de trabajo muy asistencial, quizás centrada mucho en lo médico en sí, hasta cuestiones vinculadas con convencer, y ahí me pongo un poco del lado de Gastón, que nos pasó a nosotros, convencer a las áreas jerárquicas de la importancia de un sistema de atención diferente. Entonces, ¿cuáles fueron y cómo lo pudieron resolver? Porque quizás la gente que nos está escuchando piensa en esto, o sea, todo muy lindo, pero ¿cómo podés convencer en las diferentes áreas donde uno trabaja, llevar a cabo algo, no te digo idéntico, pero algo semejante, donde se basa principalmente el pilar en lo no médico, sino en lo geriátrico gerontológico? Tomo yo quizás la respuesta. Bueno, creo que el desafío más importante, por lo menos en lo que a mí respecta, es romper algunas estructuras, ¿no? De atención. A ver, posicionémonos, sobre todo, por ejemplo, el trabajo en el primer nivel de atención, que son los centros de salud. Los centros de salud captan la demanda de, no sé, a ver, aproximadamente el 47% de la población de la ciudad. E incluso en el caso de las personas mayores, captan demanda de afiliados a PAMI, por ejemplo, que bueno, con algunas dificultades para acceder a los centros PAMI, eligen los servicios públicos. Y el paradigma es romper con eso, ¿no? Es decir, los centros de salud son medidos por productividad, por ejemplo, un médico, por nombrar, un médico de atención primaria debe ver aproximadamente 20 personas por día, se lo mide por eso, y es trabajar en eso, que, digamos, las personas mayores requieren otro enfoque, que requieren una mirada interdisciplinar, que la atención comienza desde que se gestiona un turno, desde la recepción de una persona. Entonces, todo ese trabajo, sensibilizando, trabajando incluso paradigmas sociales del envejecimiento, es lo que quizás más cuesta, ¿no? Porque después motivación uno siempre encuentra aliados dentro de los equipos, personas que les interesa la temática. Y después yo diría, yendo un poquito más allá de tu pregunta, Marcelo, el desafío es sostener estos programas. O sea, los servicios públicos a veces están expuestos a vaivenes. Bueno, acabamos de pasar uno que, bueno, nos conmocionó a todos y nos tocó a todos, pero quiso levantar muchos programas como la pandemia, y entonces sostener estos esfuerzos, decir, bueno, a ver, este programa llegó para quedarse, lo que es citación activa, que un centro de salud trabaje con personas mayores, que de 20 turnos, 4 van a estar protegidos para personas mayores, es decir, y sostener eso en el tiempo es quizás lo más difícil, ¿no? Hay como estas dos dualidades, es decir, poder instalarlo, cuando uno lo desarrolla y está supervisado, porque hay que rendir fondos y hay que hacer gestión, digamos, es como más sencillo, pero después cuando esos programas se levantan y tienen que quedar sostenidos, es también difícil. Sí. Gastón. Sí, esta es la pregunta, ¿no? Para todos, y yo siempre le hago la misma pregunta porque todos más o menos tenemos los mismos problemas, un poco como cuenta Carlos. Nobleza obliga, nosotros nos apoyaron mucho desde la dirección, ¿no? Pero de alguna forma uno tiene que demostrar que lo que hace vale la pena, que aporta valor. Por eso un poco estos números que les mostré antes, es lo que nosotros nos comprometimos a medir para ver si lo que estábamos haciendo se le servía a la gente. ¿Ok? Entonces, eso costó bastante, o sea, tuvimos mucho trabajo de planificación, de implementación, de medición, evaluación, pero una vez que fuimos teniendo, y son cosas que se van haciendo incrementalmente, ¿no?
Una vez que pudimos demostrar esto sólidamente, tuvimos un apoyo total. Quizás, como dice Carlos, él lo mencionó también en su presentación, a veces vos competís por presupuestos, ¿no? Él contaba de, vamos a ver la gobernación para ampliar el presupuesto que permite escalar esto. Bueno, nosotros de alguna forma también, quizás en un escenario diferente, pero nuevamente competís por recursos finitos. Entonces, de esta forma, cuando uno demuestra el valor que le va a la gente, bueno, realmente se alinean bien las cosas y pudimos tener apoyo. Y como decía antes, no solamente es el valor porque la gente está satisfecha y cosas mucho mejores, disminuciones de caída, ni hablar de internaciones, sino que también ese ahorro económico que les mostré es lo que permite después contratar más personal para que trabaje en esto y ampliar el alcance. Que creo yo que hoy por hoy en la Argentina un sistema de salud tan cascoteado, no me voy a poner a analizar las causas, todos sabemos los problemas que tiene, cada uno desde su lado lo ve, pero bueno, todo lo que uno puede hacer que no solamente mejore la salud de la gente, sino que encima ahorre costos, esos costos, el dinero que se libera permite ampliar esto. Entonces fue como, ahí realmente se alinearon los planetas y permitió escalar. Lo que pasa es que demostrar esto requiere tiempo, pero a veces, si bueno, nosotros estamos contentos como, bueno, en Argentina mostramos que esto se puede hacer, quizás esto le abra las puertas a otro en otras instituciones o en organizaciones o a nivel estatal, lo que sea, y dicen, che, mira, esto ya alguien demostró en Argentina que se puede hacer. Bueno, a veces eso abre un poco las puertas también. O sea, siempre, a ver, siempre todo esto comienza con el entusiasmo que tenemos. O sea, el entusiasmo y el estar convencido que esto se puede llegar a hacer. Obviamente conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada lugar que uno trabaja. Nosotros siempre pensamos inicialmente en tener datos, o sea, el momento de sentarse a planear con la parte directiva, con la parte gerencial. Bueno, nosotros en el hospital sucede algo parecido a lo que sucede en el exterior, o sea, vos tenés que traer una carpetita con datos que vos fuiste organizando y trabajando, probablemente y como fue nuestro caso, quizás con mucha situación sin prácticamente recursos extra, pero sí con mucho entusiasmo del grupo, y ahí se fue como empezando en primero lo de gestión en geriatría, como un poco la parte médica, y después viendo la necesidad de un trabajo conjunto con personal no médico, que es clave. Y ahí se fue de a poquito como si fuese una construcción. Yo cuando hablo con otros colegas, a veces le digo, bueno, que esto es como sacando las distancias, ¿sí? No para meterse en política ni mucho menos, es como que uno quiere algo rápido. Entonces vas y le pedís plata al fondo rápidamente, o si uno quiere de a poquito ir abriendo fábricas y vos vas viendo que a mediano plazo la situación termina siendo mejor. Es un poco lo que hicimos nosotros. O sea, basándonos en una cuestión principalmente de investigación académica, teniendo números y continuamente avanzando en eso. Y acá viene la otra pregunta. A ver, ¿cómo ustedes ven en cada lugar de trabajo el próximo paso? Decimos, mostraron lo que hicieron y todo. Entonces, uno sabe que esto requiere una, inversión, no me refiero solamente a lo económico, sino inversión en modificar cosas. O sea, si uno no modifica, si no modificas estrategias, como que descendés. O sea, tenés que estar continuamente pensando en estrategias nuevas, innovadoras, viendo cuál es tu dificultad para poder resolverla. Entonces, mi pregunta va, bárbaro lo que ya hicieron hasta ahora. ¿Cuál es el próximo paso que ustedes tienen en mente como para seguir avanzando en este programa? Carlos. Y mira, yo sigo pensando en sostener esto, ¿no? Que esto tenga continuidad. A ver, los servicios públicos, tenés que situarme que como yo, después también hay otros referentes en diabetes, en enfermedades crónicas, en enfermedades transmisibles, en tuberculosis, es decir, cada uno vamos con una carpetita y tratamos de convencer
a los gerentes o hasta el mismo ministro de que estos programas, como decía Gastón, valen la pena. Yo creo que el paso fundamental es darle continuidad y que esto no sean, digamos, estrategias que han encontrado un financiamiento y que estamos probándolo durante 2 o 3 años resultados, sino que vengan y ya se instalen para quedarse, ¿no? Eso es lo que, por lo menos en los servicios públicos, y a la misma vez que vamos a tener que ir trabajando, digamos, en el fortalecimiento de los equipos. A ver, yo también, yo antes de pasar a la gestión pública, sabés que he trabajado en un sector privado, y la oferta de los cuidados permanentes para personas mayores basados en rehabilitación, basados en servicios domiciliarios desde el sistema público, es una gran debilidad. O sea, hoy no estamos en condiciones de sostener eso. Es más, mira, paradójicamente, donde mejor se trabaja en estas cosas son en municipios chiquitos, ¿sí? A veces a mí me invitan y me dicen, Doc, quisiera que vengas cómo trabajo los cuidados domiciliarios o desde un municipio que tiene 12.000 habitantes, y bueno, y claro, uno va sectorizando la población a atender y tiene 60 personas nada más con necesidad de cuidado domiciliario, y ese es un número totalmente posible de abordar con equipos. Yo creo que el próximo desafío es, y esto obviamente nos llevará años, es poder desarrollar estrategias de cuidados permanentes que sean eficaces de los servicios públicos y que hoy, bueno, no están todavía al alcance de poder concretarlo, ¿no? Pero bueno, no sé, la demografía, la presión de los sistemas nos irá llevando, y también imagino yo las propuestas que vayan haciendo los distintos actores a que eso sea una realidad. Está bueno, yo te escuchaba y también actividades como estas que nos surja como a ideas y soluciones. O sea, tenemos un montón de problemas. Lo que necesitamos son estrategias factibles y la sociedad obviamente me parece que es el espacio ideal para poder entre todos ayudar a resolver esa cuestión. Bueno, Gastón, ¿y qué viene de aquí en más? Primero, como mensaje, coincido con lo de Carlos, ¿eh? O sea, la sustentabilidad es importante. La pandemia complicó aún más el sistema de salud, así que siempre está amenazada la sustentabilidad, incluso las cosas que andan bien. Creemos que en nuestro caso particular esto va a continuar, por lo que les venía contando, pero eso es creo que lo número uno en la Argentina. Estamos todo el tiempo cambiando para un lado, para el otro. Eso me parece que es el mejor mensaje que uno puede dar. Nosotros, como les decía, ya estamos más maduros. Lo que sí es, y nuevamente continuando con el ejemplo que daba, si son 60 pacientes, no es fácil, pero es menos complicado que si tenés miles. Entonces, cuando tenés miles, el equipo necesario es muy grande y empieza a haber mucha variabilidad y nuevamente eso desordena otra vez. Entonces, estamos trabajando mucho en estandarizar y mejorar no solamente los procesos, sino también la calidad de atención de los distintos prestadores, ¿no? El equipo, el núcleo con el que trabajamos siempre de la institución ya está trabajando muy bien y hace tiempo y perfecto, pero cuando nos apoyamos en otros prestadores para darle cobertura a la gente que vive más lejos o por los motivos que sea, otra vez es enfrentarse con esa fragmentación, con la falta de comunicación que se había logrado antes revertir. Entonces, en esta escalabilidad, lo que estamos queriendo es mantener o mejorar esta comunicación, los procesos, para que realmente haya una atención integrada, no solamente en la parte, como le decía, médica, sino, no sé, rehabilitación o lo que corresponda, ¿ok? Ese es el mayor desafío actual para nosotros. Bárbaro. Julio, si estás ahí, te convoco a abrir tu micrófono. Y quizás me gustaría saber tu opinión como presidente de la sociedad. Escuchamos dos visiones.
sea, ¿cómo podemos nosotros desde el punto de vista societario ayudar a esta cuestión y que sea más viable o factible desde un punto de vista quizás más masivo en diferentes lugares de atención? Bueno, fundamentalmente a mí me parece que acá es el elogio del trabajo en equipo. Creo que cuando nosotros comenzamos hace mucho tiempo a formarnos en esto de la geriatría, nos dimos cuenta que si la geriatría es solo una especialidad médica dentro de la gerontología, el trabajo en equipo es lo que nos va a llevar al verdadero concepto de salud de las personas mayores. Cuando uno habla de salud en personas mayores, sin lugar a dudas, lo primero que se remite es a la conservación de la capacidad funcional que tiene esa persona mayor. Y esto de la capacidad funcional lo distingue de otros grupos etarios. Y sabemos perfectamente que esto solamente lo vamos a conseguir con eso, ¿no es cierto? Con eso que es el elogio de lo que Gastón y Carlos estaban mencionando, que es el verdadero trabajo en equipo. Y a mí se me ocurría pensar, ¿no es cierto?, que no siempre el liderazgo de estos trabajos de equipo está en el médico, ¿no? Y la importancia que marcaba Gastón en su momento, que era que dentro de este equipo interdisciplinario, la cantidad de médicos era la menos preponderante. Y esto es muy interesante, porque los resultados, sin lugar a dudas, son resultados en salud. Y bueno, esto es lo que desde la sociedad siempre venimos pregonando, ¿no es cierto? El trabajo interdisciplinario, multidisciplinario e incluso transdisciplinario, ¿no? Esto está bueno. Como en la foto de fin de año del grupo, que justamente poder mostrar que la mayor parte del trabajo interdisciplinario, la mayoría son personal no médico. Entonces, esta es la cuestión, o sea, esto que es lo que más necesitamos y empoderar a esos grupos, empoderar a esos grupos y también ayudarnos entre todos a avanzar. A ver, realmente la reunión en lo personal me gustó muchísimo. Como comentábamos al principio, uno de los objetivos era incentivarlos, motivar a los que nos están escuchando a tratar de pensar cada uno en su lugar de trabajo, cómo tratar de rearmar a la gente que trabaja con uno, que quizás uno no tenga un contacto muy estrecho, porque el tema de la comunicación es clave en el trabajo grupal y eso hay que tratar de pregonarlo y que esto sea, quizás esta reunión sea el ladrillito inicial para después, a través de la sociedad, poder ayudar y hacer algo quizás mucho más grande y a través de diferentes experiencias. Bueno, acá tenemos algunos mensajes que en realidad son comentarios agradeciendo las exposiciones de ustedes, que fueron muy buenas. Y bueno, les agradezco estar aquí. Fueron muy buenos desde todo punto de vista, desde el tiempo, así que les agradezco que fueron bastante justas con respecto a eso y lo que queríamos realmente transmitir lo logramos. Así que bueno, en lo personal los saludo, les mando un gran abrazo a ustedes, al resto de la gente que nos está escuchando por un lado en vivo y que nos van a escuchar, porque esto queda grabado en el canal de YouTube de la sociedad. Y bueno, si querés, Julio, dar algunas palabras finales y cerramos el encuentro. Bueno, no, simplemente agradecerle a Gastón y a Carlos que en lo personal sé que nos tienen acostumbrados a comunicaciones de excelencia y esta fue una comunicación de excelencia. Así que les agradezco a Carlos, a Gastón, a vos Marcelo por tu permanente actividad en pos de estas reuniones académicas y agradecer a toda la concurrencia, a la audiencia
por estar presentes. Recordarles de nuevo la participación e incentivarlos para la participación en el Congreso Mundial. Y nada más, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Gracias. chao, buenas noches. Gracias.